Solemos pensar que el avivamiento de los últimos días vendrá y estaré sentado, haciendo alguna cosa y de repente, ¡puf!, Dios viene y podría suceder. Pero en términos generales, se requiere una cooperación de nuestra parte, que es solo un corazón abierto. Dios, yo lo escucho y no quiero quedarme fuera en los últimos días de lo que harás, entonces abro mi corazón y si eso significa hacer cambios en mi vida, lo acepto. Es maravilloso para nosotros estar aquí hoy, ya que su pastor, el pastor Tim Dilena, su esposa e hijos, están en un tiempo de descanso y vacaciones muy merecido. Le agradezco a Dios de corazón por el pastor Tim, por Cindy y lo que hacen en esta iglesia. Tuvimos nuestra jornada de ayuno y oración. La hicimos esta semana. Hay algunas risas nerviosas porque no ayunaron y lo saben. Pero no pasa nada, está bien, Dios sabe, Él ve el corazón. Y una vez en un ayuno de la iglesia una jovencita se acercó y dijo, Pastor, cansada, dijo, debo comer, no sirvo para el reino de Dios, solo puedo pensar en comida. Y apenas era el mediodía del primer día. Le dije, está bien, cómete algo, Dios no es legalista. Él ve tu corazón. Y dijo, gracias a Dios, yo ni siquiera puedo trabajar, solo pienso en comida. Así que por favor oren por el pastor Tim, la pastora Cindy y, ya saben, hay un peso tremendo que trae este púlpito. Y Dios sabe por qué todos los que han estado aquí, el pastor David Wilkerson y yo mismo algunos años, ahora el pastor Tim entiende el peso que tiene y enfrentamos oposición constante contra el Evangelio y sabemos por qué. En el inicio de esta iglesia, el Señor le dio al pastor Wilkerson la visión, por decirlo, de que esta iglesia de Times Square sería un faro. Y cuando los días fueran oscuros, el rayo de esta iglesia iría más y más lejos por el mundo. Y esa visión se dio antes del Internet, ¿lo entienden? Eso no puede explicarse, pero de alguna forma saldría un rayo de luz de aquí. Y luego estábamos leyendo comentarios de todos los países y estoy allí diciendo, Dios sabía, Él lo sabía y nos habló sobre estos días que estamos viviendo, donde la oscuridad se acentúa y la luz se aleja. Un faro es solo decoración en el día, lo saben. Y luego es en la oscuridad donde es posible que el rayo de luz llegue muy lejos. Gracias a Dios por los hogares que son alcanzados, los corazones, las personas que realmente no conocemos, en algunos casos. Recuerdo recibir un correo en cierta ocasión de un grupo de 7 personas que se reunían en un lugar apartado del mundo. No puedo nombrar el país. Hacían la reunión, cerraban las persianas para eso, y escuchaban los mensajes que venían de aquí. Porque si eran descubiertos les darían sentencia de muerte en el país en el que estaban. Así que entendamos que hay algo más grande de lo que podemos ver y entender que pasa con frecuencia. Agradezco sus oraciones por la pastora Teresa, por mí, por el hermano Chuksubu, uno de los ancianos de la iglesia, su esposa Ngozi, Nikki Catherine Cassidy y Bettina Mariak, con quien mañana temprano nos dirigiremos a Nigeria por 12 días. Y agradezco sus oraciones. Estaba en mi asiento aquí hoy mientras hablábamos de montañas moviéndose. Y oraba, Dios, haz que nuestros pies sean como los de esos 4 leopardos que bajaron al campamento de Siria, ¿saben? Que todo lo que se opone a la iglesia de Jesucristo en Nigeria y se opone al pueblo cristiano desaparezca de allí. Haz algo, Dios, que solo tú puedes. Anima y levanta a los pastores, dales fuerza para afrontar los días que corren, donde, ya saben, donde el terror es muy, muy real en este momento. Hoy hablaré sobre los últimos de los últimos días. Los últimos de los últimos días. Estamos en los últimos días desde la resurrección y ascensión de Jesucristo. Ese es el periodo de tiempo bíblicamente conocido como los últimos días. Comenzaron con la ascensión de Cristo, continuaron con el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, y culminarán o terminarán con el regreso de Jesucristo. Si los primeros apóstoles pensaban que estaban en los últimos días, ahora estamos en los últimos de los últimos días. El apóstol Pedro nos advirtió que estos días no deben sorprendernos cual ladrones. No deberían llegarnos tan de repente que no estemos preparados. Recuerdo
que en el 2001 fue alrededor del mes de abril, cuando el Espíritu Santo habló a nuestros corazones en esta iglesia que venían tiempos de crisis a esta ciudad. Sabíamos que era la voz de Dios, así que cancelamos la conferencia de misiones, la conferencia de mujeres, a nuestros invitados, nos reunimos y el Espíritu Santo dijo, lleva a la gente al trono de Dios y enséñales cómo encontrar gracia para ayudar en la necesidad, porque un tiempo de angustia viene a la ciudad. Y tendrán que ser fuertes para no ser parte del miedo que estará en las calles. Saben, durante los siguientes meses tuvimos una presencia fenomenal de Dios en el santuario. A veces nos sentábamos hasta 20 o 25 minutos en absoluto silencio y la presencia de Dios era palpable. No sé cómo más describirlo. Y Dios preparaba nuestros corazones. Ahora, algunas personas dijeron, oigan, no vinimos a la iglesia para esto. Vinimos para ser bendecidos. Siempre hay gente que viene a la iglesia y dice, todo se trata únicamente de mí. No vine aquí para estar preparado, para saber cómo puedo ayudar a otros. Yo vine para ser bendecido. Así que se fueron. No eran tantos, pero se fueron y encontraron un lugar más propicio para sus objetivos. Pero gracias a Dios, cuando llegó el 9/11, estábamos listos. Gracias a Dios que estábamos listos para recibir a la gente en el... Ni siquiera pude contar las personas que vinieron a Cristo. No había manera. Recuerdo que un martes por la noche tuve que pedirles que dejaran de arrodillarse en los pasillos, porque creaban un riesgo de incendio en la iglesia, y lo hicieron. Y había solo múltiples personas viniendo a Cristo, pero el punto es que estábamos listos. Y por eso quiero hablar sobre los últimos de los últimos días y sobre una promesa increíble de Dios. Una promesa increíble. Pasaré por algunas de las cosas que enfrentaremos en los últimos días antes de llegar a la promesa, así que estén atentos, porque hay algo importante al final. Padre, gracias Dios por el toque del cielo en este santuario. Todo el día de hoy, Dios, nos has bendecido tanto, oh Dios. Nos has dado tanta fuerza, Señor. Te agradezco por tu palabra que es una lámpara para nuestros pies y una luz en el camino. Te doy gracias, Dios, porque no nos dejas estar desprevenidos ante lo que venga en el futuro sin hablarnos como lo hiciste con Pablo en Hechos 27 sobre el futuro. ¿Qué hacer? ¿Cómo encajamos? ¿Para qué nos quieres? Dios, fortalezca su iglesia hoy y ayúdame, Señor, a decir tu palabra. Vivifica mi cuerpo físico. Dame la capacidad de hablar claro y te agradezco por ello. En nombre de Jesús. Amén. Hechos 2, versículo 17. Y quiero empezar con la parte del principio. Y en los postreros días, dice Dios, sucederán estas cosas. Cuando Dios dice que lo hará es porque lo hará. No significa que podría, debería, tal vez suceda. ¿Sucederá para algunos? No, Él dijo que sucederá. Cuando Dios habla, sus palabras tienen el poder que cuando dijo hágase la luz y se hizo la luz. Como cuando Dios habló al polvo de la tierra y Adán se convirtió en un alma viva. Como cuando se paró en la barca y dijo al viento, quédate quieto, y a los mares, calma, y al instante cesó la tormenta. Cuando se paró ante la tumba de Lázaro y lo llamó, después de estar 4 días en el sepulcro. ¿Lo ven? Es así de potente. Dios dice que esto sucederá en los últimos días. Como ya lo dije, los últimos días comenzaron con la resurrección y ascensión de Jesucristo y terminarán con su regreso. Pero hay un momento en el que nos damos cuenta de que vivimos en los últimos de los últimos días. No sé cuánto tiempo durarán los últimos días, pero no sé cómo. No creo que sea tanto como algunos quisieran. Creo que terminarán de repente. La Biblia dice que es como una mujer a punto de dar a luz, y los dolores de parto al principio están muy separados, pero a medida que se acerca el nacimiento se estabilizan y se vuelven constantes en el momento de dar a luz. Es así. Las Escrituras dicen que viene un tiempo en que todo el mal que nos rodea empeorará y empeorará y empeorará y empeorará y empeorará y la gente lo verá y dirá, ¿qué le pasa al mundo? Desde que el COVID nos encerró a todos, es como si un bautismo de confusión y anarquía y división hubiera golpeado al mundo entero,
en el que vivimos, donde tantos se rascan la cabeza y dicen, ¿qué pasa en el mundo? Bueno, este mundo está lanzando su rebelión final contra el señorío de Jesucristo. Siempre ha estado en el corazón de la humanidad. Seguir su propio camino, hacer sus propias cosas, crear sus propias reglas de qué está bien y qué está mal. La esencia y naturaleza del pecado en el jardín del Edén es rebelarse contra Dios, pero ha habido una fuerza restrictiva, un poder restrictivo en el mundo contra eso. Instituido, gobernado, llevado por el Espíritu de Dios, ha habido restricción. Un día, nos dice la Escritura, Dios levantará su mano restrictiva y la humanidad se sumirá en una depravación que nunca, jamás hemos visto a tal escala en toda la historia. Hemos visto esta depravación de vez en cuando, como en el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial, donde es absolutamente increíble lo inhumana que puede llegar a ser la humanidad con los demás, en nombre de lo que creen que es la virtud, pero sabemos que es maldad, absoluta y evidente maldad. Ahora imaginen eso potenciado, sin ninguna restricción, nada que lo detenga, la mano de Dios levantada. Se cree que ese es el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo y estoy de acuerdo, que un día la Biblia dice que la iglesia de Cristo va a ser levantada de la faz de esta tierra. Así la restricción será eliminada del mundo y lo que quede en el mundo será libre de practicar su libertinaje y anarquía a una escala nunca antes vista. Si creen que ya es oscuro, se sorprenderán con lo oscuro que será. Y el comportamiento, la violencia y la inmoralidad van a ser de tal escala que harán que Sodoma y Gomorra parezcan un picnic de niños. La Biblia advierte que en los últimos días habrá un aumento dramático del desorden. Esa parte del corazón humano que dice, no queremos que nadie nos diga que hay un bien y un mal, más allá de nuestra propia concepción. En esta sociedad ya existe un concepto de tu verdad y mi verdad. ¿Lo han visto? Le dices a alguien, creo que 2 más 2 es 4 y puedo probarlo empíricamente. Y te mirarán a los ojos y dirán, esa es tu verdad, pero creo que 2 más 2 es 5. Y es una locura. Se inventan una verdad que no se basa en la realidad, como los hijos de Dios. Cuando Moisés se fue por un tiempo, se inventaron un becerro de oro y se convencieron de que este becerro que hicieron representaba el poder de Dios que los sacó de Egipto y que los iba a guiar a la tierra prometida. La estupidez del corazón humano es asombrosa a veces cuando quitas la restricción de Dios. No hay casi nada que no vayamos a inventar. Y no importa cuán oscura sea una mentira, la exhibiremos como verdad. ¿No es eso exactamente lo que enfrentamos en el mundo de hoy? Pablo lo dice de un modo muy sombrío. En 2 de Tesalonicenses 2, versículo 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Hay un empuje contra los caminos de Dios. Y lo vemos con toda su fuerza en el país hoy. Un empuje en contra de lo que Dios dice que es moralidad bíblica. Un empuje contra la verdad. Un empuje contra todo lo que es santo, recto, justo, verdadero. Y ¿no es asombroso cómo las personas con autoridad pueden llegar a mentir descaradamente sin siquiera pestañear? Cuando es evidente que están mal. ¿Se imaginan? Si así es con la restricción, ¿se imaginan lo que sucederá cuando sea levantada? Cuando lo que Dios usa para detener este mal ya no esté, y entonces se manifestará aquel inicuo. Satanás, por supuesto, está en el corazón de la rebelión y a los que él elige dar autoridad. Y el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esta razón Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, para que sean condenados los que no creyeron y se complacieron en la injusticia. No hay nada en mi mente más aterrador que cuando veo
que la mano de Dios se levantó de alguien que quiere una nueva verdad, y lo he visto más de una vez en mi vida. Cuando miras unos ojos tan oscuros y una lógica tan ajena a los caminos de Dios que ya no puedes, hasta personas que solían caminar con Dios y no puedes llegarles. Algo sucede, una niebla cegadora llegó a sus vidas y no importa qué digas, no les importará, no hay convicción ni deseo de volver a Dios, no hay deseo de volver a la verdad, porque no recibieron el amor de la verdad. Dios dice, enviará sobre ellos un poder engañoso. Si hoy pueden oír su voz, no endurezcan su corazón, es el mejor consejo que como pastor puedo darles. Si puedes oír su voz, si te dice que te alejes de algo, aléjate ahora. Si te dice que vayas a algún lugar, ve sin dudarlo. Si puedes oír su voz, no endurezcas tu corazón. Los santos le decían endurecimiento del Evangelio cuando oyes la verdad mucho tiempo y te resistes tanto tiempo que de repente ya no la escuchas más. Como una barrera en los oídos y sobre el corazón, ya no hay ninguna habilidad para oír. Pablo también describe sombríamente el tiempo en que la humanidad se mueve a un nivel de depravación que tal vez nunca se haya visto en el mundo. Esto dice 2 de Timoteo capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, serán avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, o sea que se resisten y maldicen a Dios. Desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. En otras palabras, toda esta rebelión se vestirá como si fuera otra religión. No dice que rechazarán la religión, rechazan a Dios. Formarán una religión que permita este comportamiento y hasta lo validará y lo convertirá en algo bueno. Es una forma, pero no tiene poder. No puede cambiar un corazón ni transformar una sociedad. No puede hacer nada. El poder de Dios no está en ella. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por concupiscencias. Estas siempre aprenden y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Y como Janes y Jambres resistieron a Moisés, así estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante. Su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Y entonces lo que ven en esto es: cuando Moisés fue enviado por Dios para sacar al pueblo del cautiverio, después de años de cautiverio en Egipto, y luego llevarlos al desierto, ¿qué tan atractivo es eso? Todavía no en la tierra prometida, sino en el desierto. Me habla de un lugar de confianza en Dios, del cautiverio a un lugar que yo no sé a dónde voy, pero Dios me está llevando, y elijo seguirlo, elijo agradecerle. Todavía no veo cumplidas sus promesas, pero creo que es fiel. Y entonces, Dios, gracias por sacarme del cautiverio. Y no sé a dónde voy, pero estoy seguro de que me vas a llevar, así que me sacrificaré, te voy a agradecer, te alabaré aquí. Es importante aprender a alabar a Dios en el desierto. ¡Aleluya! No puedes esperar hasta que todas tus promesas se cumplan. Para alabarlo, lo alabas desde ya. Lo alabas ante la puerta de la prisión, antes de que los ojos cegados vean. Lo alabamos antes de que sane el corazón herido. Alábenlo cuando no sepan a dónde van, pero no volverán a donde estaban, y lo saben. Aún no saben a dónde van. Pero lo alabamos y decimos: Dios, yo creo que todas las cosas cooperan para el bien, porque te amo, y yo soy llamado de acuerdo a tu propósito, no al mío, sino al tuyo. Cuando supimos que José estaba en la prisión, Dios, no sabemos cómo se va a cumplir esta promesa, pero sabemos que tú cumplirás. Se hará a tu manera, se hará en tu tiempo. Y apartaste a propósito mi vida por el bien de los demás. Eso enseñamos en la escuela bíblica. El cristiano, él vive para el beneficio de los demás. No solo para mí, no solo mi comida, mi carrera, mi hogar, mi vida, mi felicidad, mi trabajo y todo eso. En última instancia, el propósito y el placer del poder de Dios en nuestras vidas es por el bien de otros que necesitan conocerlo.
a través de nosotros, como Señor y Salvador. Ahora, habrá una religión que se resistirá, una religión que tenía acceso al trono, un faraón, y que podía imitar el poder de Dios, pero solo hasta cierto punto. Hay mucha imitación del poder de Dios, suele ir acompañado de mucho humo y ruido. Pero hay mucha imitación, así que lograron imitar ciertas cosas. Cuando Moisés y Aarón aparecieron, pudieron imitar la vara que se volvía serpiente, las ranas que salían del río, podían hacer ciertas cosas, pero había una línea que no podían cruzar. Y fue entonces que Dios le dijo a Moisés que sacara vida del polvo. Verán, nosotros fuimos creados. Nuestro primer padre fue creado del polvo. Adán era... Dios puso polvo en su mano y sopló sobre él y ese polvo se convirtió en un alma viviente. Y nosotros somos hijos de ese polvo, lo saben, ¿no? Somos hijos de Adán y Eva, nuestros primeros padres. Cenizas a cenizas y polvo al polvo, lo he dicho en tantas tumbas que está arraigado en mí ahora. De aquí venimos y aquí vamos a ir algún día. Pero solo Dios puede dar vida a mi montón de cenizas. ¿Entienden que nadie puede imitar eso? No puedes fingirlo, no hay un truco, solo Dios puede dar aliento a mi vida y llevarme a donde necesito ir y convertirme en lo que Él me ha llamado a ser y darme lo que debo tener cuando llegue. Solo Dios puede dar vida al polvo, solo Dios puede dar ese tipo de vida a cualquiera de nosotros. Esto mostrará su insensatez. Llegará un punto en que será obvio para el buscador de Dios que estas personas no hablan en nombre de Dios, porque no importa cuánto se pavoneen y se acicalen en público o donde sea, ellos no pueden producir un cambio en mi corazón que permita que Dios traiga un cambio a mi vida. Como ellos solo se centran en sí mismos, no pueden hacer que nadie se centre en los demás. No pueden, porque Dios nunca es el centro de lo que predican, enseñan, publican o defienden. En 2 de Timoteo capítulo 3, Pablo nos habla del tiempo que tal vez estemos viviendo, donde el matrimonio, la familia, la paternidad y la maternidad serán objeto de burla y directamente socavados. Los niños serán adoctrinados en la impiedad. Se promoverá el placer y no el propósito de la vida. Los estilos de vida inmorales serán celebrados. La oración será alejada de nuestros hijos y escuelas. Las leyes contra la obscenidad serán blandas. Se promoverá la pornografía en todos los medios de comunicación. Muchas iglesias retrocederán, desacreditarán la Biblia y de hecho se resistirán a la verdad. Cuando Nabucodonosor emitió el decreto, construyó una estatua dorada de sí mismo y de su visión del mundo como lo veía, de cómo sería el futuro. Emitió un decreto y dijo: cuando escuchen la música se inclinan ante mí, ante la estatua, se inclinan ante esa imagen dorada. Y quien no lo haga será arrojado al horno por no inclinarse. Muchos saben de qué hablo aquí. El mismo espíritu está atacando al pueblo de Dios en toda la sociedad hoy. Te inclinas, te arrodillas, ¿estás de acuerdo o te queman? Así es ahora. Eso es lo que la gente está haciendo hoy en día. Ahora, muchos decían estar con Dios en ese entonces y se inclinaron, no tengo dudas, y tenían sus razones para creer que era correcto a los ojos de Dios. Y no sé ninguno de sus nombres, no hay registro de sus nombres. ¿Conocen alguno? ¿Alguno de ellos tuvo algún efecto en su sociedad? En absoluto. Lo que sí conozco es el nombre de los 3 que no se inclinaron. Aleluya, conozco los nombres de los 3 que decidieron, sin importar qué, sin importar las amenazas que me envíes, no doblaré mi rodilla ante una imagen de Dios o del hombre. Voy a servir al Dios vivo y solo a Él doblaré mi rodilla. Así que tírame al fuego si quieres. Puedes tomar mi libertad si quieres, pero voy a servir a Dios y es solo Jesucristo ante quien doblaré mi rodilla, en esta o en cualquier otra generación. Conocemos sus nombres, conocemos los nombres de los 3 y también conocemos el nombre del 4, que tenía la forma del Hijo de Dios que estaba con ellos en el fuego. Y yo no sé si vieron la 4ª persona. Honestamente no sé si vieron al 4º en el fuego porque la Biblia no lo registra, pero sí sé que Nabucodonosor vio al 4º hombre en el fuego. Y cuando eliges estar
Con Dios, no importa cuán difícil se ponga la vida, las personas que te rodean verán la fortaleza que tienes. Alguien se pondrá de tu lado, que tal vez no lo veas, pero ellos lo verán. Dirán, ¿de dónde saca este hombre o esta mujer la fuerza que hay en su vida para resistir, a pesar de las amenazas que vienen contra ellos? Este gran sistema religioso no irá más lejos. Su insensatez será conocida. Y ustedes me preguntan, me dicen, ¿cómo vamos a resistir en los últimos de los últimos días contra tal nivel de maldad? Y algunos vinieron aquí con esa pregunta hoy. Dios Todopoderoso, ¿cómo voy a resistir? En mi trabajo. Ya ni siquiera puedes hablar sobre algún tema bíblico sin que tengan que tacharte de resentido. O alguno fue maltratado, o vilipendiado, o mentido, o calumniado, o engañado. Y sé que ahora pasa esto en el trabajo. Muchos de los que están aquí, esto les tocó en este momento en que vivimos y nos preguntamos cómo vamos a resistir en los últimos de los últimos días contra un diluvio. Ahora, Isaías 59, versículo 19. El Señor dice, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Ahora, se menciona la bandera, un estandarte y en batalla se iza el estandarte cuando el Señor entra en la pelea Él mismo. Dios dice, bien, suficiente. Voy a bajar y entrar en la pelea. Y levanta un estandarte alrededor del cual llama a sus soldados. Es un punto de encuentro. Saben, para nosotros el estandarte es la cruz del Calvario. Es donde se logró la victoria. Es el lugar al que Dios nos está llamando. Es el lugar al que nos llama en los últimos días. Al estandarte. Porque su promesa es que todo esto sucederá en los últimos días. Todo sucederá. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Aleluya. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas profetizarán. Significa que sus hijos e hijas declaran la verdad a través de la inspiración del Espíritu Santo. Ellos lo verán. Lo creerán y por el poder de Dios lo declararán. Hablarán de la cruz con compromiso, profetizarán, podrán hablar, hablarán sobre el futuro de los que se vuelven a Dios y el futuro de los que no se vuelven a Dios. Habrá valentía, habrá gran fuerza, se les dará una habilidad sobrenatural. Continuemos. Vuestros jóvenes verán visiones, es decir, los más jóvenes verán las cosas desde la perspectiva que Dios les da. El pastor Tim está al borde de ser joven o viejo. Está justo en el medio, justo en la línea ahora. Pastor Tim, sé que estás viendo, así que tómalo como un cumplido, ¿sí? Está justo en el límite entre jóvenes y viejos. No sé si ve visiones o sueña sueños, pero Dios le ha dado una visión. Y doy gracias a Dios por la visión que tiene el pastor Tim de alcanzar 1,000 millones de almas para el reino de Dios en estos últimos días. ¿Acaso algo se ve difícil para Dios? ¿Es muy difícil para Dios? ¿No es el cielo su trono? En la tierra apoya sus pies, puede alcanzar a cualquiera que desee. A menudo me pregunto si ha estado esperando a que alguien le crea. Alguien que se pare en la brecha, alguien que crea que este rayo puede salir por todo el mundo desde un púlpito, donde la gente tiene la oportunidad de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Por qué algo sería difícil para aquel que hizo todas las cosas por las palabras de su boca? Y vuestros ancianos soñarán sueños. Significa que los mayores como yo no estamos viviendo en el pasado, subiéndonos a los púlpitos y contando historias del pasado. Doy gracias a Dios por el pasado. Ha habido una historia fantástica en mi vida y en la de esta iglesia, pero no vivo allí. Vivo para algo que veo en el futuro. Vivo para lo que Dios está a punto de hacer, una revelación de lo que puede hacer o planea hacer. Yo he creído desde que estaba en mis 20s que viviría para ver un increíble despertar sin saber cómo pasaría. Pero el Señor dijo a mi corazón que pasaría en tiempos de calamidad, en tiempos de miedo, en tiempos de crisis. La gente comenzaría a volverse y las conversiones serían tantas que nadie podría contarlas. Es el clamor de mi corazón ver a los pastores fervientes en los púlpitos,
Cada púlpito en las iglesias que buscan a Dios en todo lugar para convertirse en zarza ardiente, confrontando a cada uno de nosotros que llegamos con el llamado de Dios que está en nuestras vidas. No importa si somos jóvenes o viejos o ricos o pobres o negros o blancos o marrones o rojos o verdes. No importa de qué color seamos, de dónde venimos. El llamado de Dios está en nuestras vidas. Y seríamos confrontados por un Dios santo cada vez que entráramos en su casa. No solo buscando algo nuevo para poner en nuestro currículum, sino buscando qué quiere hacer Dios a través de mi vida. ¿A dónde quiere llevarme Dios a mí? ¿Y en qué quiere Dios convertirme? ¿Cómo quiere Dios glorificar su nombre a través de mí? A través de mi cuerpo físico y mi vida. ¿Qué puedo hacer para que Cristo en mí sea glorificado? Alabado sea Dios. Les diré lo que puedo hacer. Vengo al estandarte, vuelvo hacia la cruz y digo: Jesús, quiero vivir bajo la herencia que tienes para mi vida. Gracias, Dios. Gracias, mi Dios, porque mi nombre está escrito en este libro de la vida, y gracias porque mi nombre está ahí. Gracias porque el cielo es mi hogar. Pero quiero ir aún más allá. Quiero que mi vida marque la diferencia. Quiero que hombres, mujeres y niños sean liberados del cautiverio de Egipto, traídos conmigo a la tierra prometida a través de Jesucristo. Gloria a Dios, así que voy al estandarte. Yo voy allí porque dijiste que estas cosas sucederían en los últimos tiempos y me niego a no vivir bajo mi herencia en Jesucristo. ¡Oh, aleluya al Cordero de Dios! ¡Aleluya! Así que soy un anciano soñando sueños. Yo veo algo en el horizonte. Yo veo a Dios haciendo algo que es mucho más grande que tú o que yo. Ni siquiera podemos entender la profundidad de lo que está a punto de hacer. Pero sí sé que por la gracia de Dios estamos invitados a participar. Nunca fuiste el plan B de Dios, ¿entienden eso? O C, D, E o F. Siempre fuiste el plan A en el reino de Dios. Cuando vamos al libro de Corintios lo podemos ver. Dios escoge a los necios, a los débiles, a los insignificantes y a las cosas despreciadas y a los pobres, para empoderarlos con la limpieza de su sangre, llenos de su espíritu, llevándonos a donde nunca podríamos ir y dándonos lo que nunca podríamos poseer y convirtiéndonos en lo que nunca seríamos, para que Él pueda ser glorificado. Esta es una generación visual, amigos, una generación visual. No van a leer la Biblia, ¿entienden? Su capacidad de atención es muy limitada, sobre todo en los más jóvenes, pero sí los leerán a ustedes. Leerán la presencia de Dios en sus vidas. Los leerán. Y cuando lleguemos al estandarte de Cristo y dejemos que Dios nos llene otra vez con su Espíritu, mientras todo alrededor se desmorona, nosotros nos unimos, aleluya. Saben, es interesante. Es una nota al margen, pero verán, esta iglesia está en su año 37. Y es en Ezequiel 37 que Dios dice: ¿pueden vivir estos huesos? Y todos los huesos empiezan a unirse y se levantan y Dios sopla sobre ellos y se convierten en una fuerza considerable en la tierra. Dios, haz algo en mi vida. Tómame. Jesucristo, dame tu Espíritu Santo. Tómame, úsame, cámbiame. Que mi vida sea una vida sobrenatural, una vida empoderada, guiada, liderada. Muévete sobre mí, Señor Jesucristo, para darle a alguien una palabra que ellos sabrán que viene de ti. Dame el coraje de poner las manos sobre los enfermos y creer que los sanarás. Dame el poder de tomar autoridad sobre las cosas que quieren perturbar las mentes de las personas. Dame palabras para decir en cada lugar que entro, que estén entrelazadas con la sabiduría de Dios y cambien formas de pensar. Dios, hazme parte de la generación de los últimos tiempos. Este derramamiento del Espíritu Santo que prometiste en los últimos de los últimos días. Y juntos, tú y yo moveremos esta montaña. Me encanta que cantáramos eso. He visto moverse la montaña y creo que la volveré a ver. Iglesia, moveremos esta montaña y dejará a la humanidad confundida. Hablando de confusión, está en todo nivel, pero aquí vamos como el cuerpo de Cristo, moviendo esta montaña de confusión. Porque quizás este sea el llamado más grande en la historia del mundo. Creo que
Creo que así será. Puedes aceptarlo o rechazarlo, es convicción personal. Pero en el versículo 21, cuando las señales en los cielos aumenten, él dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, pero somos tú y yo moviéndonos en el poder del Espíritu Santo hacia esta montaña de humanidad oscurecida. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso quiero que sea mi vida. Eso quiero que sean las suyas. Es una vida que hace que la gente clame a Dios. El rey David dijo, me estaba hundiendo. Así que si te hundes hoy, estás bien, estás bien. Él no te dejará caer, no te preocupes. Y David dijo, el Señor se inclinó a mí, me sacó del pozo de la desesperación y puso mis pies sobre peña. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y me encanta la versión Reina Valera. Dice, verán esto muchos. No dice que lo escucharán, lo verán. Nos pone una canción que se puede ver antes de oírse. Y temerán, y confiarán en Jehová. El canto de la confianza en Dios está dentro de nosotros. El canto de la capacidad de Dios para cambiarnos, de imagen en imagen y de gloria en gloria por el Espíritu de Dios. El canto de la capacidad de ver un futuro cuando otros no lo hacen. En Hechos 27, cuando el barco se hundía, alguien llamó al apóstol Pablo hasta ese momento. A ellos no les importaba lo que tenía que decir, pero cuando el barco se hundía y las escrituras dicen que toda esperanza de ser salvo se perdió, alguien en algún lugar dijo, ¿dónde está ese hombre que tiene una palabra de Dios? Y de repente el apóstol Pablo viene a cubierta y está lleno de confianza en Dios. Eso, imagínenlo, el barco se hunde, las olas están tan grandes que romperán el barco en pedazos. La probabilidad de llegar a tierra en esa tormenta es casi nula, incluso si sabes nadar. La marea es tan fuerte que cualquier marinero sabría que las probabilidades de lograrlo son nulas. La mitad de las personas tienen cadenas en las manos y ni siquiera saben nadar. Y Pablo está en la cubierta del barco y tiene una alegría increíble en su vida. Cuando la gente vio su confianza en Dios y en las Escrituras, se animaron también. Y todos se agarraron a un pedazo de madera cuando el barco se desmoronó. Y sus vidas y la mía van a hacer eso en esta generación, ya que nuestra confianza en Dios le va a decir a la gente que se aferre a la cruz. La cruz sigue flotando y nos llevará a la orilla. Es digna de confianza. Y a medida que confiemos en Dios, un canto de confianza será puesto en nuestros corazones. Y por ello, quienes nos rodean, tu familia, hermanos, hermanas, amigos, hasta enemigos, verán la presencia de Dios en tu vida y se volverán a Él. Porque ellos ven ese canto de confianza que proviene de la morada del Espíritu Santo de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Qué hermosa forma de vivir la vida. Qué gran manera. Qué gran manera de terminar. No sé cuándo voy a acabar. Y hoy no hablaré de terminar la carrera, pero saldré con un grito de gloria. ¿En serio? Saldré con un grito de gloria. Voy a salir creyendo en Dios por un alma más. Una persona más en mi familia entregándose a Dios. Terminaré con fe, terminaré creyendo porque tengo un sueño. Veo algo por delante, los veo a ustedes comprometidos en ello. ¿Cuál es mi parte? Dirán. Clamen al Espíritu Santo. El Señor no impondrá su Espíritu sobre ti o en mí. Solemos pensar que el avivamiento de los últimos días vendrá y estaré sentado haciendo alguna cosa y de repente, ¡puf!, Dios viene y podría suceder. Pero en términos generales, se requiere una cooperación de nuestra parte, que es solo un corazón abierto. Dios, yo lo escucho. Y no quiero quedarme fuera en los últimos días de lo que harás, entonces abro mi corazón y si eso significa hacer cambios en mi vida, lo acepto. Donde me lleve, ahí quiero ir. Pero Dios, yo no quiero que esta generación muera en su pecado cuando tu Espíritu Santo sigue aquí. El camino a la vida eterna sigue abierto y aún tienes una iglesia, lo cual es un testimonio de quién eres en la tierra. Quiero que mi vida cuente. Dios, dame tu Espíritu Santo. Ojalá tuviera tiempo para decirles. Cuando empecé a pedir, cuando te haces mayor dices, ojalá tuviera tiempo para decirles, pero seguí, ¿ven? Esta vez, así funciona ahora.
Pero empecé a pedirle, Dios, quiero servirte con todo mi corazón. Quiero vivir para ti, y por ciertas razones el Señor me guió a un centro de reinserción. Yo era un policía de uniforme, además, y todos eran exconvictos, fuera de la cárcel, con cargos fuertes, nada trivial, crímenes grandes, y estaban en un centro de rehabilitación, serían liberados de la cárcel y reintegrados a la sociedad, y todos ellos habían encontrado a Cristo en la cárcel. Y tengo que admitir que me sentía muy incómodo, pero estaba clamando por el Espíritu Santo. Le dije, Dios, tienes que hacer más en mi vida de lo que he sabido hasta ahora. Y recuerdo esa noche como si fuera ayer. Al final de la noche, estando en esa casa, estos hombres se reunieron a mi alrededor. Impusieron sus manos y fui lleno del Espíritu Santo. Quiero decir, eso es... El punto es que yo quería la presencia de Dios y el poder de Dios. Él no lo impone. Tienes que quererlo. Y me doy cuenta de que estoy de nuevo en el punto en el que quiero el poder de Dios una y otra vez. El toque del cielo. Hace poco oré a Dios y le dije, no importa cómo lo hagas. Solo quiero que tu Espíritu Santo me renueve. Te quiero más que la vida. He probado tu presencia. Y no estoy satisfecho solo con pequeñas muestras, pequeñas piezas y muestras. Quiero todo lo que tienes para mi vida. Esa es tu parte, y la mía. Y lo quiero por la razón correcta. No quiero el Espíritu Santo para sentirme bien. Quiero el Espíritu Santo para poder vivir una mejor vida a diario. Quiero el Espíritu Santo por ustedes. Quiero el Espíritu Santo por el bien de sus hijos, de sus familias. Quiero el Espíritu Santo para cambiar la confusión que hay en esta generación. Quiero el Espíritu Santo por el bien de aquel que murió en una cruz por amar tanto a este mundo. Y recientemente oré y dije, Dios, no creo que deba rogarte por lo que moriste para darnos. Yo no lo creo. Tú moriste para darnos el Espíritu Santo, para hacer de nuestras vidas una luz en este mundo, y no creo que tenga que rogar por eso. Pero, oh Dios, te quiero con todo mi corazón. Y sin importar a dónde me lleve eso, allá voy a ir. Nos levantaremos en un momento, el equipo de adoración nos guiará en una canción. Si está en tu corazón, esta tarde, si está en tu corazón. Tenía 24 cuando me pasó esto. Bueno, en realidad 26 cuando fui lleno del Espíritu. Y el resto es historia. Pero si es tu caso hoy, solo di, Dios, te agradezco por lo que has hecho, te agradezco que soy bendecido, te doy gracias por perdonar mis pecados, te doy gracias, Dios, por tus promesas para el futuro, te doy gracias, Señor, porque me has dado esperanza. Pero ahora quiero más en mi vida. Quiero un corazón que desea alcanzar a los oprimidos y afligidos como yo lo fui. No quiero dejar a nadie en Egipto y solo saltar, escabullirme, escapar a la tierra prometida. Si alguno se queda atrás, quiero buscarlo. Quiero traerlos conmigo. Dame tu corazón, Dios. Dame tu corazón primero y tu poder luego. Padre, gracias, Dios, porque, oh Dios, tú nos preparas para algo, lo sé en mi corazón. Has estado haciéndolo en esta iglesia por semanas y semanas. Hay un llamado, el pastor Tim lo siente, lo escucho hablar y yo sé que él siente ese llamado y a veces es difícil ponerlo en palabras. ¿A dónde nos lleva, Señor? ¿A dónde nos quieres poner? Es la unción de los últimos días. Dios Padre, en el nombre de Jesús, danos el deseo de más de ti. Danos el deseo. Señor, si no lo tenemos, lo pedimos. Danos la capacidad, Dios, de dejar las preocupaciones y avanzar hacia esta montaña de necesidad que nos rodea. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a estar abiertos a lo que te gustaría hacer con nuestras vidas. Pongámonos de pie, y si esta es la oración que quieren orar, ¿se unirían a mí en este altar, por favor? Vamos a orar y pedir a Dios por un toque del Espíritu Santo hoy. Solo vengan, donde quiera que estén. Sigan a los que vienen en camino. Acérquense, salgan de su silla, en especial los jóvenes.
No pierdas el tiempo persiguiendo cosas del mundo que no satisfacen. Ven y descubre lo que satisface. Alaba a Dios. Solo acércate. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por los jóvenes que están aquí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Solo vengan. Sigan viniendo. Bajen. Vengan, no importa qué piensen sus amigos. No se pararán ante ellos en los últimos días. Lo harán ante Cristo. Alabado sea Dios. That could ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Gracias, Jesús. Oh God, your presence, Gracias, Jesús. Lord. Al probar y ver, Jesús. I've tasted and seen. I've tasted and seen Of the sweetest, sweetest of loves, where my heart becomes free and my shame is undone. Right here, your presence, Holy Spirit, Holy Spirit, you are welcome here. Come fly this place and fill the atmosphere. The glory God is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. it's in your presence. Presence, Your presence, Lord. presence, Your presence, Lord. There's nothing worth more. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing. Nothing can compare. You're my living You're hope. our living hope. We want you, Lord. We need your presence. Your presence, Lord. Oh, I've tasted and seen Come taste it and see of the sweetest of love, sweetest of love. where my heart becomes free and my shame is undone. Here in your presence, Your presence, Let's go. Oh, Holy Spirit, Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Glory, God, is what our hearts long for. By your presence, Lord. Esto sucederá. Esto sucederá.
En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Toda carne. Esto sucederá. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, tus viejos soñarán sueños y derramaré mi espíritu sobre mis siervos y siervas, dice el Señor. Esto sucederá. Esto sucederá. Nos mantenemos firmes en la verdad de tu palabra. Aquí estamos, Señor, como tu cuerpo, y las palabras que dijiste fueron profecías sobre nosotros. En nuestra generación, Dios, esto sucederá. Esto sucederá. Esto sucederá. Esto sucederá. Esto sucederá. Esto sucederá. Padre, aquí estamos jóvenes y viejos, ricos y pobres, blancos y negros, morenos. Aquí estamos, Señor. Tu cuerpo, tu pueblo, Señor. Firmes en tu promesa, Dios. No traemos ningún alarde de fidelidad. No tenemos registro que presentarte de por qué deberías hacer algo en nuestras vidas, pero lo que hacemos es reunirnos en el estandarte de tu verdad, donde dijiste que sucedería. Padre, te pido, en este altar hoy, nacerán predicadores del Evangelio. Oro por el poder del Espíritu Santo, oro por los dones de Dios que vienen del cielo mismo, en la presencia del Espíritu Santo. Oro por la convicción del pecado, oro, Dios mío, por la capacidad de caminar en una relación correcta contigo de acuerdo a la verdad. Oro para que se establezca una verdad sólida en cada corazón y para que todo lo demás sea desechado. Te pido, Dios, por estos jóvenes y por los mayores, que vivamos nuestras vidas para tu propósito, cualquiera que sea. Eso queremos en nuestras vidas en esta generación. Deseamos ser las luces que dijiste que debemos ser. Deseamos, Dios, que tú sanes a esta sociedad enferma. Deseamos ser rectos ante una generación confundida, Dios. Deseamos tener valor cuando todos se acobardan. En el temor de Dios te pedimos, Señor, por los dones y habilidades del Espíritu Santo. Dios, levanta a los hombres y mujeres jóvenes en este altar hoy, Señor, para que seamos potencias para el reino de Dios. Pedimos que seas todo tú, pedimos que seas todo tú, pedimos que seas todo tú. Y cuando la gente pregunte, ¿cuál es la razón de la esperanza? Todo lo que diremos es que es Jesús, es solo por Jesús, es solo por Jesús, es solo por el Espíritu Santo de Dios. Es por la misericordia de Dios. Es todo por su gracia, su cobertura, su invitación, su empoderamiento. Señor, esta es tu iglesia. Estos son tus testigos, Dios. Este es tu plan para el futuro. Esto es todo. Está aquí en este altar hoy. No hay otro plan. Este es el plan. Esto sucederá. Esto sucederá. Esto sucederá. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu, dice el Señor. Esto sucederá. Aquí estamos hoy, Dios, en cumplimiento de tu palabra, reunidos en tu estandarte. Cuando el enemigo venga como diluvio, el Espíritu de Dios levantará un estandarte contra él. Este es el estandarte. Aquí está él, aquí está el ejército, aquí está el que retiene, Señor, contra el mal que está en nuestro mundo, en la sociedad, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Ahora agradézcanle. Levanten las manos. Agradecemos por su Espíritu Santo. Agradecemos por su llamado. Gracias por su poder. Gracias. Demos un grito de gloria en esta casa. Demos un grito de alabanza aquí. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por hacer lo que solo tú puedes. Aleluya, aleluya. Gloria, 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 gloria. Gloria, gloria al Cordero de Dios. Gloria al Cordero de Dios. Gloria al Cordero de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya.